Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra de Romances, mi canal de YouTube. Soy Carolina y hoy voy a continuar con la lectura de la novela de Jane Austen, Persuasión. Espero que la estén disfrutando. El hado implacable de Ana no habría de complacerla. El destino tenía que imponerle algo que fuese lo más opuesto posible a sus deseos. No le gustaba Bath y creía que no le sentaría, pero en Bath se fijó su residencia. Capítulo 2. El señor Shepherd, abogado cauto y político, cualesquiera que fuesen su concepto de Sir Walter y sus proyectos acerca del mismo, quiso que lo desagradable le fuese propuesto por otra persona, y se negó a dar el menor consejo, limitándose a pedir que le permitieran recomendarles el excelente juicio de Lady Russell, pues estaba seguro de que su proverbial buen sentido les sugeriría las medidas más aconsejables, que sabía habrían de ser finalmente adoptadas. Lady Russell se preocupó muchísimo por el asunto y les hizo muy graves observaciones. Era una mujer de recursos más reflexivos que rápidos, y su gran dificultad para indicar una solución en aquel caso provenía de dos principios opuestos. Era muy íntegra y estricta y tenía un delicado sentido del honor, pero deseaba no herir los sentimientos de Sir Walter y poner a resguardo, al mismo tiempo, la buena fama de la familia. Como persona honesta y sensata, su conducta era correcta, rígidas sus nociones del decoro y aristocráticas sus ideas acerca de lo que la alcurnia reclamaba. Era una mujer afable, caritativa y bondadosa, capaz de las más sólidas adhesiones y merecedora por sus modales de ser considerada como un arquetipo de la buena crianza. Era culta, razonable y mesurada. Respecto del linaje, abrigaba ciertos prejuicios y otorgaba al rango y al concepto social una significación que llegaba hasta ignorar las debilidades de los que gozaban de tales privilegios. Viuda de un sencillo hidalgo, rendía justa pleitesía a la dignidad de baronet, y aparte las razones de antigua amistad, vecindad solícita y amable hospitalidad, Sir Walter tenía para ella, además de la circunstancia de haber sido el marido de su queridísima amiga y de ser el padre de Ana y de sus hermanas, el mérito de ser Sir Walter, por lo que era acreedor a que se le compadeciese y se lo considerase por encima de las dificultades por las que atravesaba. No tenían más alternativa que moderarse, eso no admitía dudas, pero Lady Russell ansiaba lograrlo con el menor sacrificio posible por parte de Isabel y de su padre. Trazó planes de economía, hizo detallados y exactísimos cálculos, llegando hasta lo que nadie hubiese sospechado, a consultar a Ana, a quien nadie reconocía el derecho de inmiscuirse en el asunto. Consultada Ana e influida Lady Russell por ella en alguna medida, el proyecto de restricciones fue ultimado y sometido a la aprobación de Sir Walter. Todos los cambios que Ana proponía iban destinados a hacer prevalecer el honor por encima de la vanidad. Aspiraba a medidas rigurosas, a una modificación radical, a la rápida cancelación de las deudas y a una absoluta indiferencia para todo lo que no fuese justo. Si logramos meterle a tu padre todo esto en la cabeza, decía Lady Russell paseando la mirada por su proyecto, habremos conseguido mucho. Si se somete a estas normas, en 7 años su situación estará despejada. Ojalá convenzamos a Isabel y a tu padre de que la respetabilidad de la casa de Kellynch Hall quedará incólume, a pesar de estas restricciones, y de que la verdadera dignidad de Sir Walter Elliot no sufrirá ningún menoscabo ante los ojos de la gente sensata, por obrar como corresponde a un hombre de principios. Lo que él tiene que hacer se ha hecho ya, o ha debido hacerse en muchas familias de alto rango.
Este caso no tiene nada de particular, y es la particularidad lo que a menudo constituye la parte más ingrata de nuestros sufrimientos. Confío en el éxito, pero tenemos que actuar con serenidad y decisión. Al fin y al cabo, el que contrae una deuda no puede eludir pagarla, y aunque las convenciones de un caballero y jefe de familia como tu padre son muy respetables, más respetable es la condición de hombre honrado. Estos eran los principios que Ana quería que su padre acatase, apremiado por sus amigos. Estimaba indispensable acabar con las demandas de los acreedores tan pronto como un discreto sistema de economía lo hiciese posible, en lo cual no veía nada indigno. Había que aceptar este criterio y considerarlo como una obligación. Confiaba mucho en la influencia de Lady Russell y, en cuanto al grado severo de propia renunciación que su conciencia le dictaba, creía que sería un poco más difícil inducirlos a una reforma completa que a una reforma parcial. Conocía bastante bien a Isabel y a su padre, como para saber que sacrificar un par de caballos les sería casi tan doloroso como sacrificar todo el tronco, y pensaba lo mismo de todas las demás restricciones, por demás moderadas, que constituían la lista de Lady Russell. La forma en que fueron acogidas las rígidas fórmulas de Ana es lo de menos. El caso es que Lady Russell no tuvo ningún éxito. Sus planes eran tan irrealizables como intolerables. ¿Cómo? ¿Suprimir de golpe y porrazo todas las comodidades de la vida? Viajes a Londres, criados, caballos, comida, limitaciones por todas partes. ¿Dejar de vivir con la decencia que se permiten hasta los caballeros particulares? No, de ninguna manera. Antes abandonar Kellynch Hall que reducirlo a tan humilde estado. Abandonar Kellynch Hall. La proposición fue en el acto acogida por el señor Shepherd, a cuyos intereses convenía una auténtica moderación del tren de gastos de Sir Walter, y quien estaba absolutamente convencido de que nada podría hacerse sin un cambio de casa, puesto que la idea había surgido de quien más derecho tenía a sugerirla, confesó sin ambages que él opinaba lo mismo. Sabía muy bien que Sir Walter no podría cambiar de modo de vivir en una casa sobre la que pesaban antiguas obligaciones de rango y deberes de hospitalidad. En cualquier otro lugar, Sir Walter podría ordenar su vida según su propio criterio y regirse por las normas que la nueva existencia le plantease. Sir Walter saldría de Kellynch Hall. Después de algunos días de dudas e indecisiones, quedó resuelto el gran problema de su nueva residencia, y fijaron las primeras líneas generales del cambio que iba a producirse. Había tres alternativas: Londres, Bath o otra casa de la misma comarca. Ana prefería esta última. Toda su ilusión era vivir en una casita de aquella misma vecindad, donde pudiese seguir disfrutando de la compañía de Lady Russell, seguir estando cerca de María y seguir teniendo el placer de ver de cuando en cuando los prados y los bosques de Kellynch. Pero el hado implacable de Ana no habría de complacerla. Tenía que imponerle algo que fuese lo más opuesto posible a sus deseos. No le gustaba Bath y creía que no le sentaría, pero en Bath se fijó su domicilio. En principio Sir Walter pensó en Londres, pero Londres no inspiraba confianza a Shepherd, y éste se las ingenió para disuadirlo de ello y hacer que se decidiera por Bath. Era aquel un lugar inmejorable para una persona de la clase de Sir Walter, y podría sostener allí un rango con menos dispendios. Dos ventajas materiales de Bath sobre Londres hicieron inclinar la balanza: no hallarse más que a 15 millas de distancia de Kellynch y dar la conciencia de que Lady Russell pasaba allí parte del invierno todos los años. Con gran satisfacción de ella, cuyo primer dictamen al cambiarse el proyecto fue favorable a Bath, Sir Walter e Isabel
terminaron por aceptar que ni su importancia ni sus placeres sufrirían mengua por ir a establecerse a ese lugar. Lady Russell se vio obligada a contrariar los deseos de Ana, deseos que conocía muy bien. Habría sido demasiado pedir a Sir Walter descender a ocupar una vivienda más modesta en sus propios dominios. La misma Ana hubiese tenido que soportar mortificaciones mayores de las que suponía. Había que contar además con lo que aquello habría humillado a Sir Walter, y en cuanto a la aversión de Ana por Bath, no era más que una manía y un error que provenían sobre todo de la circunstancia de haber pasado allí 3 años en un colegio después de la muerte de su madre, y de que, durante el único invierno que estuvo allí con Lady Russell, se halló de muy mal ánimo. La oposición de Sir Walter a mudarse a otra casa de aquellas vecindades estaba fortalecida por una de las más importantes partes del programa que también acogía fuera al principio. No sólo tenía que dejar su casa, sino verla en manos de otros, prueba de resistencia que temples más fuertes que el de Sir Walter habrían sentido excesivo. Kellynch Hall sería desalojado. Sin embargo, se guardaba sobre ello un hermético secreto. Nada debía saberse fuera del círculo de los íntimos. Sir Walter no podía soportar la humillación de que se supiese de su decisión de abandonar su casa. Una vez el señor Shepherd pronunció la palabra anuncio, pero nunca más osó repetirla. Sir Walter abominaba de la idea de ofrecer su casa en cualquier forma que fuese, y prohibió terminantemente que se insinuase que tenía tal propósito. Sólo en el caso de que Kellynch Hall fuese solicitada por algún pretendiente excepcional que aceptase las condiciones de Sir Walter y, como un gran favor, consentiría a dejarla. Qué pronto surgen razones para probar lo que nos gusta. Lady Russell enseguida tuvo a mano una excelente razón para alegrarse una enormidad de que Sir Walter y su familia se alejasen de la comarca. Isabel había entablado recientemente una amistad que Lady Russell deseaba ver interrumpida. Tal amistad era con una hija de Shepherd que acababa de volver a la casa paterna con el engorro de 2 pequeños hijos. Era una chica inteligente que conocía el arte de agradar, o por lo menos el de agradar en Kellynch Hall. Logró inspirar a Isabel tanto cariño que más de una vez se hospedó en su mansión, a pesar de los consejos de precaución y reserva de Lady Russell, a quien esa intimidad le parecía del todo fuera de lugar. Pero Lady Russell tenía escasa influencia sobre Isabel, y más parecía quererla porque quería quererla que porque lo mereciese. Nunca recibió de ella más que atenciones triviales, nada más allá de la observancia de la cortesía. Nunca logró hacerla cambiar de parecer. Varias veces se empeñó en que llevasen a Ana a sus excursiones a Londres y clamó abiertamente contra la injusticia y el mal efecto de aquellos egoístas arreglos en los que se prescindía de ella. Otras intentó proporcionar a Isabel las ventajas de su mejor entendimiento y experiencia, pero siempre fue en vano. Isabel quería hacer su regalada voluntad, y nunca lo hizo con más decidida oposición a Lady Russell que en la cuestión de su encaprichamiento por la señora Clay, apartándose del trato de una hermana tan buena para entregar su afecto y su confianza a una persona que no debió haber sido para ella más que objeto de una distante cortesía. Lady Russell estimaba que la condición de la señora Clay era muy inferior y que su carácter la convertiría en una compañera en extremo peligrosa, de manera que un traslado que alejaba a la señora Clay y ponía alrededor de la señorita Elliot una selección de amistades más adecuadas no podía menos que celebrarse. Capítulo 3. Permítame observar, Sir Walter, dijo el señor Shepherd una mañana en Kellynch Hall, que las actuales circunstancias
se inclinan a nuestro favor. Esta paz traerá a tierra a todos nuestros ricos oficiales de la marina. Todos necesitarán alojamiento. No podía presentársenos mejor ocasión, Sir Walter, para elegir a unos inquilinos responsables. Se han hecho muchas grandes fortunas durante la guerra. Si tropezáramos con un opulento almirante, Sir Walter, podríamos... Sería un hombre muy afortunado ese, Shepherd, replicó Sir Walter. Esto es todo lo que tengo que decir. Bonito botín sería para él Kellynch Hall. Mejor dicho, el mejor de los botines. No habrá hecho muchos parecidos. ¿No lo cree usted, Shepherd? Shepherd sabía que se tenía que reír de la agudeza y se rió, agregando enseguida: quisiera añadir, Sir Walter, que en lo que a negocios se refiere, los señores de la Armada son muy tratables. Conozco algo su manera de negociar y no tengo reparos en confesar que son muy liberales, lo que los hace más deseables como inquilinos que cualquier otra clase de gente con quien nos pudiésemos topar. Por lo tanto, Sir Walter, lo que yo querría sugerirle es que si algún rumor trasciende su deseo de reserva, cosa que debe ser tenida por posible, pues ya sabemos lo difícil que es preservar los actos e intenciones de una parte del mundo del conocimiento y curiosidad de la otra parte. La importancia tiene sus inconvenientes, y yo, Juan Shepherd, puedo ocultar cualquier asunto de familia, porque nadie se tomaría la molestia de cuidarse por mí, pero Sir Walter Elliot tiene pendientes de él miradas que son muy difíciles de esquivar. Por lo tanto, Sir Walter, lo que yo querría sugerirle es que si algún rumor trasciende su deseo de reserva, yo apostaría, y no me sorprendería nada, que a pesar de toda nuestra cautela, se llegase a saber la verdad, en cuyo caso querría observar, puesto que, sin duda alguna, se nos harán proposiciones, que debemos esperarlas de alguno de nuestros enriquecidos jefes de la Armada, especialmente digno de ser atendido, y me permito añadir que en cualquier ocasión podría yo llegar aquí en menos de 2 horas y evitarle a usted el trabajo de contestar personalmente. Sir Walter solo meneó la cabeza, pero poco después se levantó y, paseándose por el cuarto, dijo sarcástico: me figuro que habrá pocos señores en la Armada que no se maravillen de encontrarse en una casa como esta. Mirarían a su alrededor, sin duda, y bendecirían su buena suerte, dijo la señora Clay, que se hallaba presente y a quien su padre había llevado con él debido a que nada le sentaba mejor para su salud que una visita a Kellynch. Estoy de acuerdo con mi padre en creer que un marino sería un inquilino muy deseable. He conocido a muchos de esa profesión, y además de su generosidad, son muy pulcros y esmerados en todo. Esos valiosos cuadros, Sir Walter, si quiere usted dejarlos, estarán perfectamente seguros. ¿Cuidarían con tanto afán de todo lo que hay dentro y fuera de la casa? Los jardines y florestas se conservarían casi en tan buen estado como están ahora. No teme usted, señorita Elliot, que dejen abandonado su precioso jardín de flores. En cuanto a eso, replicó desdeñosamente Sir Walter, aun suponiendo que me decidiese a dejar mi casa, no he pensado en nada que se refiera a los privilegios anexos a ella. No estoy dispuesto en favor de ningún inquilino en particular. Claro está que se le permitiría entrar en el parque, lo cual ya es un honor que ni los oficiales de la Armada ni ninguna otra clase de hombre están acostumbrados a disfrutar. Pero las restricciones que puedo imponer en el uso de los terrenos de recreo son otra cosa. No me hago a la idea de que alguien se acerque a mis plantíos, y aconsejaría a la señorita Elliot que tomase sus precauciones con respecto a su jardín de flores. Me siento muy poco proclive a hacer ninguna concesión extraordinaria a los arrendatarios de Kellynch Hall. Se lo aseguro a usted, tanto si son marinos como si son soldados.
Después de una breve pausa, Shepard se aventuró a decir: en todos estos casos hay costumbres establecidas que lo allanan y facilitan todo entre el dueño y el inquilino. Sus intereses, Sir Walter, están en muy buenas manos. Puede estar usted tranquilo. Me cuidaré muy bien de que ningún nuevo habitante goce de más derechos de los que les corresponden en justicia. Me atrevo a insinuar que Sir Walter Elliot no pone en sus propios asuntos ni la mitad del celo que pone Juan Shepard. Al llegar a este punto, Ana terció: creo que los marinos, que tanto han hecho por nosotros, tienen los mismos derechos que cualquier otro hombre a las comodidades y los privilegios que todas las casas pueden proporcionar. Debemos permitirles el bienestar por el que tan duramente han trabajado. Muy cierto, en efecto. Lo que dice la señorita Ana es muy cierto, apoyó el señor Shepard. Ya lo creo, agregó su hija. Pero Sir Walter replicó poco después: esa profesión tiene su utilidad, pero lamentaría que cualquier amigo mío perteneciese a ella. ¿Cómo?, exclamaron todos sorprendidos. Sí, esa carrera me disgusta por dos motivos. Tengo dos poderosos argumentos. El primero es que da ocasión a gente humilde de cuna a encumbrarse hasta posiciones indebidas y alcanzar honores que nunca habrían soñado sus padres ni sus abuelos. Y el segundo es que destruye de un modo lamentable la juventud y el vigor de los hombres. Un marino se vuelve viejo más pronto que cualquier otro hombre. Lo he observado toda mi vida. Un hombre corre el riesgo en la marina de ser insultado por el ascenso de otro a cuyo padre hubiese desdeñado dirigir la palabra el padre del primero, y de convertirse prematuramente en un guiñapo, cosa que no sucede en ninguna otra profesión. Un día de la pasada primavera, en la ciudad, estuve en compañía de dos hombres cuyo ejemplo me impresionó tanto que por eso lo digo. Lord St. Ives, a cuyo padre hemos conocido todos cuando era un simple pastor rural que no tenía ni pan para llevarse a la boca. Tuve que ceder el paso a Lord St. Ives y a un cierto almirante Baldwin, el sujeto peor trazado que puedan ustedes imaginar, con la cara de color caoba, tosca y peluda en extremo, surcada de líneas y de arrugas, con 9 pelos grises a un lado de la cabeza y nada más que una mancha de polvos en la coronilla. —Por Dios, ¿quién es ese vejete? —pregunté a un amigo mío que estaba por allí. —¿Cómo? ¿Qué vejete? —exclamó él. —Es el almirante Baldwin. ¿Qué edad cree que tiene usted? Yo respondí que 60 o 70. 40 años, replicó mi amigo. 40, solamente 40. Figúrense mi estupor. No olvidaré tan fácilmente al almirante Baldwin. Jamás vi una muestra tan lastimosa de lo que puede ser el andar viajando por los mares. Me consta que, en mayor o menor grado, a todos los marinos les sucede lo mismo. Siempre andan golpeados, expuestos a todos los climas y a todos los tiempos, hasta que ya no se les puede ni mirar. Es una lástima que no reciban un golpe en la cabeza de una vez antes de llegar a la edad del almirante Baldwin. —No tanto, Sir Walter —exclamó la señora Clay—, eso es demasiado severo. Un poco de compasión para esos pobres hombres. No todos hemos nacido para ser hermosos. Es cierto que el mar no embellece, y que los marinos envejecen antes de tiempo. Lo he observado a menudo. Pierden enseguida su aspecto juvenil. Pero, ¿acaso no sucede lo mismo con muchas otras profesiones? Tal vez con la mayoría. Los soldados en servicio activo no acaban mucho mejor, y hasta en las profesiones más tranquilas hay un desgaste y un esfuerzo del pensamiento, cuando no del cuerpo, que raras veces sustraen el aspecto del hombre de los efectos naturales del tiempo. Los afanes del abogado, consumido por las preocupaciones de sus pleitos, el médico que se levanta de la cama a cualquier hora y que trabaja, llueva, truene o relampaguee, y hasta el clérigo,
Se detuvo un momento para pensar qué podría decir del clérigo. Y hasta el clérigo, ya sabe usted, que se ve en la obligación de acudir a viviendas infectas y exponer su salud y su físico a las injurias de una atmósfera envenenada. En otras palabras, estoy absolutamente convencida de que todas las profesiones son a la vez necesarias y honrosas. Solo los pocos que no necesitan ejercer ninguna pueden vivir de un modo regular, en el campo, disponiendo de su tiempo como se les antoja, haciendo lo que les da la gana y morando en sus propiedades, sin el tormento de tener que ganarse el pan. Como digo, esos pocos son los únicos que pueden gozar de los dones de la salud y del buen ver hasta el máximo. No conozco otro género de hombres que no pierdan algo de su personalidad al dejar atrás la juventud. Parecía que el señor Shepherd, con su afán de inclinar la voluntad de Sir Walter hacia un oficial de la marina, para inquilino, había sido dotado con la facultad de la adivinación, pues la primera solicitud recibida procedió de un tal almirante Croft, a quien conociera poco después en las sesiones de la audiencia de Taunton y que le había mandado avisar por medio de uno de sus corresponsales de Londres. Según las referencias que se apresuró a llevar a Kellynch, el almirante Croft era oriundo de Somersetshire y dueño de una respetable fortuna, y, deseando establecerse en tierra, había ido a Taunton para ver algunas de las casas anunciadas, las que no fueron de su agrado. Por casualidad se enteró de que Kellynch Hall iba a ser desalojado, pues ya Shepherd había predicho que los asuntos de Sir Walter no podrían permanecer en secreto. Y sabiendo que Shepherd tenía que ver con el propietario, se hizo presentar a él con objeto de requerir datos concretos. En el curso de una grata y prolongada conversación, manifestó por el lugar una inclinación todo lo decidida que podía ser en vista de que sólo lo conocía por las descripciones. Por las explícitas noticias de sí mismo que le dio el señor Shepherd, podía tenérsele por un hombre digno de la mayor confianza y de ser aceptado como inquilino. —¿Y quién es ese almirante Croft? —preguntó Sir Walter en tono de frío recelo. El señor Shepherd le informó que pertenecía a una familia de caballeros y nombró el lugar de donde eran naturales. Siguió una breve pausa y Ana agregó: «Es un contraalmirante. Estuvo en la batalla de Trafalgar y pasó luego a las Indias Orientales, donde permaneció, según creo, varios años». «Si es así, doy por descontado», dijo Sir Walter, «que tiene la cara anaranjada como las bocamangas y cuellos de mis libreas». El señor Shepherd dio prisa a asegurarle de que el almirante Croft era un hombre sano, cordial y de buena presencia, algo atezado, naturalmente, por los vendavales, pero no demasiado. Un perfecto caballero en sus principios y costumbres y nada exigente en lo tocante a las condiciones. Lo único que quería era tener una vivienda cómoda lo antes posible. Sabía que tendría que pagarse el gusto y no se le ocultaba que una casa lista y amueblada de aquel modo le costaría una buena suma, por lo que no se extrañaría que Sir Walter le pidiese más dinero. Preguntó por el propietario y dijo que le gustaría presentarse, desde luego, aunque sin insistir sobre ese punto. Agregó que a veces tomaba una escopeta, pero que nunca era para matar. En fin, se trataba de todo un caballero. El señor Shepherd derrochó elocuencia sobre el particular, señalando todas las circunstancias relativas a la familia del almirante que lo hacían particularmente deseable como inquilino. Era casado, pero no tenía hijos. El estado ideal. El señor Shepherd observaba que una casa nunca estaba bien cuidada sin una señora. No sabía si el mobiliario corría mayor peligro no habiendo señora que habiendo niños. Una señora sin hijos era la mejor garantía imaginable para la conservación de los muebles. En Taunton vio a la señora Croft con el almirante y estuvo presente mientras ellos trataron el asunto. «Parece una señora muy bien hablada, fina y discreta», siguió diciendo Shepherd.
Hizo más preguntas acerca de la casa, de las condiciones y de los impuestos que el mismo almirante. Creo que es más experta que él en los negocios. Y además, Sir Walter, descubrí que ni ella ni su marido son extraños en esta comarca, pues sabrá usted que ella es hermana de un caballero que vivió pocos años atrás en Monkford. ¡Ay, caramba! ¿Cómo se llamaba? En este momento no puedo recordar su nombre, a pesar de que hace poco lo he oído. Penélope, querida, ayúdame. ¿Recuerdas tú el nombre del señor? ¿El hermano de la señora Croft? Pero la señora Clay hablaba tan animadamente con la señorita Elliot que no oyó la pregunta. No tengo idea de a quién puede referirse usted. No recuerdo a ningún caballero residiendo en Monkford desde los tiempos del viejo gobernador Trent. ¡Caramba! ¡Qué fantástico! A este paso pronto voy a olvidar mi propio nombre. Un nombre con el que estoy tan familiarizado. Conozco al señor como conozco mis propias manos. Lo he visto cientos de veces. Recuerdo que en una ocasión vino a consultarme acerca de un atropello de que le hizo víctima uno de sus vecinos, un labriego que entró en su huerto saltando por la tapia para robarle unas manzanas y que fue cogido infraganti. Luego, contra mi parecer, el hecho fue resuelto por amigables componedores. ¡Qué cosa más rara! Se hizo una pausa y Ana apuntó. ¿Se refiere usted al señor Wentworth? Shepherd se deshizo en alardes de gratitud. Wentworth. Claro que sí, a él me estaba refiriendo. Tuvo el curato en Monkford. ¿Sabe usted, Sir Walter? Durante 2 o 3 años. Vino hacia el año 5. Eso es. Estoy seguro de que lo recuerdan ustedes. Wentworth. Acabáramos. El párroco de Monkford. Me desorientó usted dándole el tratamiento de caballero. Pensé que hablaba usted de algún propietario. Ese señor Wentworth no era nadie, ya recuerdo. Completamente desconocido, sin ninguna relación con la familia de Stratford. No puede uno menos que extrañarse al ver tan vulgarizadas muchos de nuestros nombres más ilustres. Cuando el señor Shepherd se dio cuenta de que este parentesco de los Croft no impresionaba a Sir Walter favorablemente, la dejó de lado y volvió con el mayor celo a insistir en las otras circunstancias más convenientes. La edad, el número y la fortuna de los componentes de la familia Croft, el alto concepto que tenían de Kellynch Hall y su extremado empeño en arrendarlo, hasta tal punto que no parecía sino que para ellos no había en esta tierra más felicidad que la de llegar a ser inquilinos de Sir Walter Elliot, lo cual suponía, por cierto, un gusto extraordinario, que les hacía acreedores de que Sir Walter les considerase digno de ellos. El arrendamiento se llevó a efecto. No obstante, Sir Walter miraba con muy malos ojos a cualquier aspirante a habitar en su casa, y, que lo habría considerado infinitamente beneficiado, permitiéndole alquilarla en condiciones leoninas. Se vio forzado a consentir en que el señor Shepherd procediese a cerrar el trato, autorizándolo a visitar al almirante Croft, que aún residía en Taunton, para fijar el día en que verían la casa. Sir Walter no era muy listo, pero tenía la suficiente experiencia de las cosas para comprender que difícilmente podía presentársele un inquilino menos objetable en todo lo esencial que el almirante Croft. Su entendimiento no llegaba más, y su vanidad encontraba cierto halago adicional en la posición del admirante, que era todo lo elevado que se requería, pero no demasiado. He alquilado mi casa al admirante Croft. Era una afirmación altisonante, mucho mejor que decir a cualquier señor X. Un señor X, salvo quizás una media docena de nombres de la nación, siempre necesita una explicación. La importancia de un almirante se explica por sí misma y, al mismo tiempo, nunca puede mirar a un baronet por encima del hombro. En todo momento, Sir Walter Elliot tendría la preeminencia.
Nada podía hacerse sin que lo supiera Isabel, pero su inclinación a cambiar de lugar iba siendo tan decidida que le encantó el que ya estuviese fijado y resuelto con un inquilino a mano, por lo que se guardó muy bien de pronunciar una sola palabra para que pudiese suspender el acuerdo. Se invistió al señor Shepherd de omnímodos poderes, y tan pronto como quedó todo ultimado, Ana, que había escuchado sin perderse palabra, salió de la habitación en busca del alivio del aire fresco para sus encendidas mejillas, y mientras paseaba por su arboleda favorita, dijo con un dulce suspiro: «Unos meses más y quizás él se pasee por aquí».